Bienvenidos al módulo 2, maloclusiones que se consideran difíciles de corregir por factores funcionales. En estas maloclusiones, la función se constituye en una especie de barrera que dificulta la corrección ortodóntica. Dentro de ellas, la pérdida de los molares que permiten migraciones verticales o horizontales de los dientes adyacentes es una maloclusión de difícil corrección. La clase 2 con mordida abierta por sobreerupción de molares es una maloclusión compleja que se caracteriza por sobreerupción de los molares, infraerupción de los dientes anteriores, el tercio inferior se aumenta y la presencia de hábitos de interposición de lengua ocurre de forma concomitante. Observamos una paciente quirúrgica, asimétrica, el tercio inferior es aumentado, el perfil es convejo, la exposición de incisivo en reposo y en sonrisa está reducido y hay una mordida abierta anterior con apiñamiento severo superior e inferior. El análisis cefalométrico muestra a un paciente con un perfil convejo de 21 grados, un ángulo nasolabial cerrado por componente labial, una exposición de incisivo en reposo reducida en 0 milímetros, una posición de incisivos superiores en vestíbulo versión por 121 grados y un incisivo inferior en normoposición. La cefalometría en posición natural de la cabeza muestra una retroposición del punto pogonion, una discrepancia horizontal entre el punto A y el punto B de 9 milímetros que cataloga a la paciente como una paciente quirúrgica. Las imágenes intraorales confirman la categoría de paciente quirúrgica. Tenemos una mordida abierta de aproximadamente unos 6 milímetros, una clase canina 2 de aproximadamente un diente completo en el lado derecho, pérdida del molar 46 que permitió la mesoangulación de los molares adyacentes, pérdida del molar 36 que produjo el mismo efecto en los dientes posteriores, apiñamiento severo superior y apiñamiento moderado inferior. Las imágenes horizontales muestran una clase canina de aproximadamente 6 milímetros y una sobremordida horizontal de 10 milímetros. A pesar de que las características clínicas muestran ligera asimetría, la cefalometría de Thielander no confirma este hallazgo. Los cóndilos son iguales en altura, lo mismo que los cuerpos mandibulares. Por lo tanto, tenemos un paciente con unas características faciales razonablemente simétricas, un perfil convejo con tercio inferior bastante aumentado, mordida abierta anterior. Dentro del proceso de preparación ortodóntica prequirúrgica se realizaron exodoncias de premolares 14 y 24, retracción de los dientes anteriores superiores para corregir la extrema vestibuloversión y posteriormente cierre de la mordida mediante procedimientos quirúrgicos. Esta decisión, sin embargo, corrigió de forma importante las características oclusales del paciente. La línea media superior e inferior se centraron, las clases caninas y molares experimentaron corrección de clase 1 por autorrotación de la mandíbula y las características cefalométricas muestran una paciente que tendió a mantenerse hiperdivergente con una posición adecuada de dientes. La gran mejoría estética experimentada por el paciente hizo que en la reevaluación se tomara la decisión de no operarlo y se procedió a la corrección de la mordida abierta mediante la intrusión de los molares con una barra transpalatina de intrusión implanto soportada. En este protocolo, la barra transpalatina se solda a molares en el diente número 7, se extiende hacia mesial hacia los premolares, se devuelve y se realiza una barra transpalatina que está separada del paladar la misma cantidad de milímetros que se quiere realizar la intrusión. Los dientes adyacentes a la soldadura se pegan con resina. Posteriormente, se colocan 2 mini tornillos que sirven como anclaje para cadenetas que van ancladas a los elementos horizontales que están pegados a los dientes posteriores. La intrusión produce el cierre de la mordida en el sector anterior, la autorrotación de la mandíbula que tiende a volver el perfil más recto. El cierre de la mordida, asimismo, permite que la autorrotación de la mandíbula logre unas clases caninas 1, unas clases molares 1, una evolución del caso muy satisfactoria, como se observa en estas imágenes, para finalmente lograr todos los objetivos deseados.
una cara adecuada y balanceada, un perfil recto, una exposición de incisivo en reposo y en sonrisa adecuadas, características intraorales, línea media centrada, clase molar y canina 1 y corrección de apiñamiento superior e inferior. Pero ¿qué pasa si hay pérdidas de molares inferiores y se produce una inclinación descontrolada hacia mesial de los dientes adyacentes en el espacio de extracción? Este es un tipo de maloclusión compleja en la que los molares adyacentes a los dientes que se perdieron hace tiempo experimentan una mesoangulación y se inclinan de manera extrema y consumen parte del espacio de rehabilitación. Observemos entonces un paciente con esas características. La cara es balanceada y simétrica, la sonrisa es adecuada, su perfil es convejo, la línea media está centrada con la facial. Sin embargo, en la remisión del rehabilitador se solicita la corrección de los molares que están mesoangulados. El paciente perdió el 36 y el 46 y los molares posteriores experimentaron una extrema mesoangulación. El paciente había recibido un procedimiento ortodóntico previo con exodoncias de 14 y 24. En el sector inferior, las pérdidas de 36 y 46 produjeron la maloclusión descrita. La imagen panorámica muestra los problemas de angulación de los molares y de sobreerupción de los ochos. Este es un procedimiento de corrección ortodóntica compleja. Se tomó entonces la decisión de hacer stripping en el arco superior con el fin de eliminar los triángulos negros que daban la sensación de un daño periodontal. Una vez realizada la modificación interproximal, se procedió a cerrar los espacios mediante la utilización de una fuerza horizontal. ¿Qué pasa si los molares inclinados se tratan de corregir? En general, se produce un fenómeno de trauma oclusal. Las razones son las siguientes: cuando se pierde un premolar, el molar experimenta una mesoangulación rotando sobre un punto imaginario conocido como el centro de rotación. Como resultado de esto, la raíz distal se extruye. Una vez se intenta hacer la corrección, el diente pivota sobre esta nueva raíz distal. La razón es que los dientes no experimentan intrusión a menos que se haga con protocolos de mini tornillos. Y por lo tanto, al pivotar sobre esta raíz, el diente se sale sobre el plano oclusal y se estrella contra la oclusión. El otro problema que se presenta surge de la colocación de los brackets. La colocación ideal de los brackets siguiendo la maloclusión hace que la boca mesial del tubo quede por debajo del premolar. Este diferencial en altura va a hacer que al colocar el arco de alineación y nivelación produzca un movimiento extrusivo sobre el molar que lo va a golpear contra la oclusión superior. Esta fuerza tiende a enderezar el molar, pero asimismo tiende a intruir el sector anterior. Como resultado, se produce una fuerza reactiva que adicionalmente extruye el molar. En los sistemas de fuerzas tipo tip-back, se produce un doblez excéntrico que tiende a producir una fuerza de intrusión en el sector anterior y de forma reactiva se produce una fuerza extrusiva en los molares. Hay un momento grande que endereza el molar y un momento pequeño que tiende a protraer los incisivos. Por lo tanto, se requiere eliminar alguno de estos efectos colaterales para evitar que el diente molar experimente un movimiento extrusivo que lo golpee contra la oclusión. La primera decisión es colocar los tubos a nivel, para que el proceso de alineación y nivelación no mueva el diente hacia oclusal. De modo que, durante alineación y nivelación, el molar se mantiene exactamente en su posición y posteriormente, durante unos arcos de trabajo pesados tipo rectangular 17 x 25 de TMA, se realiza el tip back que va a tender a llevar las raíces hacia mesial. El sistema de fuerzas persiste y por lo tanto hay una fuerza extrusiva que tiende a extruir el molar. Sin embargo, dado que el arco es extremadamente rígido, se transmite esta fuerza vía el arco a los premolares que se comportan como dientes de anclaje. Por lo tanto, el sistema que se utiliza para enderezar los molares es un alambre rectangular de acero 17 x 25 con hélices en forma de helicoide que permiten la activación del tip back por compresión. Se toma la decisión de utilizar
el lanza en helicoide porque el helicoide no permite incrementar el rango del sistema ni en sentido vertical ni en sentido horizontal. Por lo tanto, para todos los efectos, el arco principal es tan rígido como un arco sin anzas, pero con una anza que permite un incremento del rango angular. Por lo tanto, el paciente inicia su protocolo de enderezamiento molar. El arco de enderezamiento está colocado, cinchado, para que las raíces se vengan hacia mesial. Por lo tanto, la colocación del arco de enderezamiento molar permite que haya una mesogresión de las raíces sin extrusión, puesto que la fuerza extrusiva se transmite vía un arco rígido a los premolares y los premolares se comportan como unidad de anclaje. Se podría establecer el siguiente precepto. Si como resultado de la mecánica, dientes que no quiero que se extruyan se mueven hacia el plano oclusal, esto se denomina anclaje funcional. Por otro lado, si como resultado de la mecánica, dientes que no quiero que se extruyan se van hacia el plano oclusal y se golpean, esto es un procedimiento de mala praxis ortodóntica. La imagen de la derecha muestra el enderezamiento del molar y la colocación de los tubos a nivel con un resorte para mantener el espacio. En el otro lado el protocolo es exactamente el mismo. El arco principal está cinchado con un tip back y unas hélices que permiten aumentar el rango. La cincha impide que las coronas se vayan hacia distal. Como resultado se produce la mesogresión de las raíces. Pero en este momento hay un problema residual y es la clase canina 2 del cuadrante 1 contra el cuadrante 4. Se usa entonces un gancho deslizante mencionado en módulos anteriores. La utilización del gancho deslizante permite que la fuerza del elástico 1/8 H sea transmitida al sector anterior para que los dientes se muevan hacia adelante. Aquí es importante hacer una descripción de la fuerza. En el arco superior tenemos un rectangular de 0,17 por 25, de modo que produzca mucha fricción y en consecuencia se comporte el arco superior como una unidad de anclaje. En el arco inferior tenemos un arco australiano 0,18 que tiene las siguientes características. En primer lugar, es muy duro en su superficie, de modo que no se raspa y no incrementa la fricción. En segundo lugar, al ser 0,18 y ser redondo, reduce dramáticamente los componentes friccionales de un alambre rectangular. Y la utilización de un sliding jig junto con los brackets más anchos en sentido horizontal posible permite un movimiento de deslizamiento óptimo. La corrección de la clase canina mediante este protocolo así lo corrobora. Se logra entonces la consecución de la clase canina derecha e izquierda 1, sin embargo la línea media sigue desviada. Aquí es bueno observar que la sobremordida horizontal de los caninos izquierdos está aumentada mientras que la del lado derecho está borde a borde. Este es el protocolo ideal para la utilización de un elástico de línea media. El elástico de línea media se coloca. Por lo tanto, en este punto tenemos un paciente con línea media centradas, clases caninas 1 bilaterales, clases molares 1 bilaterales. La imagen oclusal muestra que el arco inferior todavía tiene una curva de Wilson extremadamente marcada. En este punto se coloca el rectangular de 0,19 por 25 para que produzca la expresión de torque y estos molares se enderecen. Las panorámicas pre y post tratamiento muestran el enderezamiento de las raíces, el paralelismo de raíces logrado y adicionalmente la optimización del espacio para la colocación de los implantes. Las imágenes post tratamiento muestran unas características estéticas logradas muy adecuadas, la línea media centrada. Las imágenes intraorales muestran la corrección lograda, líneas medias centradas, clases caninas y molares 1 y la zona de restauración con restauraciones temporales. A continuación, vamos a ver los sistemas para corrección de inclinación o canteo de los arcos oclusales.